Hola, mis queridos alumnos, muy buenos días. Me toca transmitirles a ustedes, al grupo que no estuvo presente en el día de ayer en la universidad, los contenidos de la materia desarrollada. Yo me había comprometido en el WhatsApp de pasarles a ustedes el video de la clase grabada para que ustedes tengan el material y puedan hacer el trabajo práctico que yo les voy a subir posteriormente en el transcurso de la semana. En la clase de ayer hemos convenido con sus compañeros hablar de los objetivos nuevamente. Hicimos un repaso, un posicionamiento de la materia sobre los objetivos y posteriormente hablamos sobre las 20 frases de Freire, en donde ustedes hicieron algunas reflexiones, algunas conclusiones. Se habló fundamentalmente de algunas que son en particular muy interesantes de analizar. Muchos de ustedes dieron su punto de vista y un punto de vista valioso, sobre todo aquellos que en algún momento o en este momento están teniendo una experiencia docente. En el día de ayer también se trató el tema del concepto de pedagogía, algunos aspectos que son relevantes a tener en cuenta para poder comenzar a iniciar, digamos, las actividades de la materia propiamente dicha. La pedagogía es un conjunto de saberes que impacta fundamentalmente dentro del proceso educativo en cualquiera de las dimensiones que se tenga y que se esté desarrollando, sea cualquiera la materia o el campo disciplinar que ustedes estén desarrollando. En ella se produce la comprensión y organización de la construcción del sujeto y de la cultura que el sujeto esté atravesando. Etimológicamente podemos decir que la palabra pedagogía proviene del griego, que significa paidos, significa niño, estudiante, alumno, al que nosotros tenemos que guiar dentro de un proceso de saberes, porque toda palabra que termina en logía significa ciencia, significa saber, significa construcción. Entonces esos niños en esa construcción de saberes que lo desarrollan fundamentalmente dentro de la escuela, van a tener, digamos, el acompañamiento de nosotros los docentes para que esa construcción se desarrolle en ese sujeto que va a aprender. La terminología es muy antigua, proviene de Grecia hace hincapié fundamentalmente dentro de la acción educativa, donde se desarrolla el proceso educativo, el proceso pedagógico, con todo un proceso de hechos educativos para estudiarlo, sistematizarlo y poder englobarnos dentro de los principios normativos que las leyes de educación en ese momento nos imparten. A pesar de que es una ciencia, que es una característica muy importante porque tiene un objeto y un sujeto de estudio, es una ciencia porque nos nutre y se relaciona con otras disciplinas científicas como es la sociología, la economía, la antropología, la psicología, la historia, la medicina, porque dentro de todo ese proceso, fundamentalmente un proceso filosófico, se plantea el objeto de estudio como de la formación de ese sujeto que aprende, es decir, que es un sujeto que va a ir creando la conciencia por sí misma para poder aprender e incorporar todos los conocimientos que el constructor o el transformador, en este caso el docente, va a ir impartiendo en el alumno. También decimos que la filosofía es un arte. ¿Por qué es un arte? Porque es el proceso que imparte el docente para construir distintas herramientas tecnológicas para que ese alumno pueda aprender aquellos conocimientos que el docente quiere impartir. Es un arte porque transmite experiencias, conocimientos, valores, recursos que tenemos al alcance el docente para organizar ese proceso educativo. Ese proceso educativo que está inserto dentro de un contexto social, político, religioso, económico, cultural, y que nos hace que con todos esos aspectos nosotros podamos construir los saberes que el alumno necesita en ese espacio físico específico. La pedagogía, como lo indica la ciencia que estudia los procesos educativos, también se inserta dentro de lo que nosotros denominamos el arte, porque podemos construir ese proceso de aprendizaje del alumno con distintas herramientas y recursos tecnológicos. Es decir, con el arte, llamándole desde el punto de vista de la pedagogía, podemos nosotros decir que le damos color, diseño, olor, armonía, metodologías, estrategias, le ponemos nosotros nuestra impronta a cada acción y a cada accionar de ese proceso educativo a través de lo que yo denomino ciencia o que el autor le denomina ciencia, porque a partir de eso se puede
considerar que esas técnicas y esos parámetros hacen que el sujeto pueda aprender y se pueda educar dentro de un contexto armonioso. También decimos que es ciencia porque cumple todas las características como objeto de investigación, se ciñe los principios reguladores, constituye un sistema y usa métodos científicos como observación y experimentación. Nosotros los docentes hacemos una serie de seguimientos al alumno que nos permite ir conociendo sus características y denostando, digamos, lo que es importante y descartando lo que no es. Hacemos observaciones, hacemos escritos, hacemos investigaciones, dejamos plasmados muchas veces en informes las características del aprendizaje de ese alumno. Entonces decimos que no son, son continuas o son complementarias las palabras ciencia y arte para poder decir cuál es el concepto de pedagogía. Entonces, estas son las características que nosotros vamos a tener al momento de poder hablar de la pedagogía, porque no solamente nos limitamos al sujeto que aprende, sino tenemos que tener en cuenta un múltiple bagaje, un múltiple contexto de situaciones que se producen en el entorno de ese sujeto que aprende. Fundamentalmente sabemos que el sujeto en el proceso de socialización necesita, en primer lugar, de la socialización primaria que proviene de la familia y en segundo lugar el proceso de socialización secundaria que proviene de la escuela y de las otras instituciones asociadas. La familia tiene un rol fundamental, es la que colabora y la que manifiesta, digamos, aquellos valores importantes que el alumno luego lo manifiesta dentro de la institución educativa. Decimos entonces que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente, el alumno y el contexto juegan un papel muy importante, fundamental, en donde se van a llevar a cabo distintas acciones, desde la ciencia y desde el arte, es decir, la impronta que se le va a poner a ese proceso o ese acto educativo tiene un valor fundamental y es allí donde el docente se va a desarrollar con sus distintas características. Bueno, mis queridos alumnos, con este pequeño marco teórico vamos a trabajar con el material que yo se los voy a subir a la plataforma, con el trabajo práctico número 3, y ustedes van a desarrollar, digamos, una lectura y el trabajo que yo les ponga en la consigna. Gracias por escucharme, les deseo un hermoso fin de semana, les mando un fuerte abrazo.